Y vamos a arrancar con Ezequiel Coppel, analista internacional. Hola Ezequiel, muchas gracias por venir. Y vamos a arrancar con Ezequiel hablando un poco de lo que pasó anoche en Irak. ¿Nos podés contar un poco cuál fue la situación? ¿Cuáles son los hechos? Sí, lo que sabemos hasta el momento es que Trump hizo como un gran golpe de timón y mató, digamos, para representarlo de una forma fácil, a una de las 5 personas más importantes de la República Islámica iraní. De por sí, ¿a quién mató? ¿Cómo lo podemos explicar? Habrá matado al que es el soldado más importante de la historia de Irán. Es la persona que siempre estuvo desde la guerra Irán-Irak en 1980. Sí. En el 90 se puso al frente de la guerra revolucionaria iraní, que vendría a ser como el ejército iraní, la cartera puertas afuera. En el 2000 lo vemos avanzar, es decir, de alguna manera agrandar el poder del Hezbollah en el Líbano, y en la última década lo vimos comandando todos los esfuerzos bélicos iraníes o chiitas contra el Estado Islámico. ¿Y era un blanco importante en Estados Unidos ya desde antes? Es decir, ¿desde cuándo creemos que se viene planeando? Por ejemplo, a ver, tenemos la información que por lo menos 2 veces Estados Unidos pudo haber matado a Soleimani, y no lo mató en una ocasión porque esto habla mucho de lo que es la vicisitud de la política estadounidense para Medio Oriente. Sí. En un momento Estados Unidos e Irán estaban juntos peleando contra ISIS. Es decir, Soleimani comandaba las fuerzas terrestres iraníes o chiitas, y Estados Unidos dominaba el esfuerzo bélico aéreo. Esa vez midieron si era interesante o no, y en ese momento estaban en el mismo barco, es decir, estaban los dos en el mismo asiento del conductor. Es decir, este momento lo que vemos es, a ver, lo que para mí lo que hizo Trump fue tomar una jugada de alto riesgo, porque, a ver, Soleimani estaba muy confiado que no le iba a pasar. Soleimani llegó al aeropuerto de Bagdad solo un día después que las milicias chiitas habían querido entrar en la embajada estadounidense. Yo hoy pensaba, yo creo que Trump pudo haber aguantado la muerte de sus operarios, de soldados, ataques a cargueros, a petroleros aliados, a refinerías sauditas, pero lo de antes de ayer, tratar de entrar a la embajada estadounidense, fue un golpe a su orgullo. Lo hizo poner, lo hizo poner casi al mismo nivel que Jimmy Carter, con todo el tiempo, con el tema de la embajada estadounidense en Irán, y dijo, no, yo Jimmy Carter no soy. O sea que vos crees que fue una decisión un poco de último momento. Sí, no me sorprendería, la verdad. A ver, es claro que Estados Unidos tenía la información de que había llegado. Si no, tenemos que pensar que quiso, porque también en el asesinato de Soleimán también murió el líder de las milicias chiitas en Irak, que responden a Irán. Una teoría un poquitito conspirativa que a mí mucho no me gusta, podría decir que quisieron matar al líder que había intentado entrar a la embajada estadounidense, y se llevaron con este regalo. Ahora, yo no creo que haya sido así. Yo creo que la información la tenían, que habla de una gran, como se dice, de un gran brazo estadounidense que puede llegar esta información de cuándo va a viajar el que supuestamente es el ministro de Defensa iraní. Esa información solo la conocen los más cercanos al líder supremo, o los más cercanos al Ministerio de Defensa iraní. Si esa información la tenían, ahora me parece que la habían tenido también anteriormente. Ahora decidieron tomar esta apuesta. Vos recién hablabas de lo que había pasado en la embajada norteamericana. ¿Cuáles son entonces, si podés explicar mejor bien, los antecedentes de este ataque, ¿no? La previa. Sí, yo lo pondría, la verdad, lo pondría largo, lo pondría en las 4 décadas de disputas entre Estados Unidos e Irán. Ahora, en la corta, yo lo achicaría y lo pondría a partir de que Obama firma el acuerdo nuclear con Irán. Sí. Eso, de alguna manera, lo que quiere hacer Obama es traer a Irán de vuelta al concierto de las naciones. De alguna manera, aunque algunas personas no pueden coincidir conmigo, quiso moderar la actitud iraní en la región, es decir, que tenga algo que ganar y algo que perder. El acuerdo nuclear le daba mucha entrada de dinero a Irán al poder comerciar su petróleo. Cuando llegó Trump, lo primero que hizo es, este acuerdo no nos beneficia. Este acuerdo lo que permite es que Irán, con toda esta plata, se desparrame por la región y ataque a nuestros aliados. Lo canceló. Al cancelarlo e imponerle sanciones sobre el régimen iraní y sobre el programa nuclear, lo que hace es que Irán, toda la ganancia que tuvo al acordar con Estados Unidos, la pierda. Y de alguna manera lo que hizo Irán es, si yo no puedo comerciar mi petróleo, sus aliados en la región y Estados Unidos y sus intereses también van a sufrir. Parecía que los iraníes le habían tomado el tiempo a Trump, porque
para decirlo de manera coloquial, lo apuraban todo el tiempo, atacaban aliados, atacaban una refinería saudita y Trump parece que no respondía. Ahora, yo creo que cuando se dio cuenta que los iraníes no iban a negociar con él, dijo, bueno, ya está, explotó todo. Yo estoy mucho más de esa campana, de la campana que quiere explicar esto bajo la explicación de las elecciones estadounidenses. Si uno ve la historia de Estados Unidos, en el último año de mandato en el primer gobierno, casi ningún presidente va a la guerra, y menos Donald Trump, que su electorado es antiintervencionista y su lema de campaña cuando asumió la presidencia es que retirémonos del mundo. Y ahora se va a sumergir solamente. Es decir, es riesgoso. Una guerra, ¿sabes cómo empieza, pero sabes cómo termina? O sea, vos decís que la hipótesis más psicológica te cierra más que la hipótesis estratégica de lo que puede influenciar esto en la política doméstica. Por supuesto, hay dentro del liderazgo estadounidense que pretendía también hacer esto. Que decía, bueno, no podemos cambiar nada, bueno, hagamos esto, que es un gran golpe de timón. Yo no creo que sea solo de una dimensión, creo que es bidimensional, tiene diferentes explicaciones. Yo no le sacaría a esa explicación, aunque parezca un poco arriesgada, porque si repasamos, por ejemplo, la decisión de abandonar el norte de Siria la tomó hablando con Erdogan por teléfono. Claro. ¿Y cómo se vivió en Irán esta situación? Yo estaba hablando con gente que conozco dentro de Irán y dicen que están todos expectantes, es verdad, porque... ¿Hubo movilizaciones? Hubo movilizaciones por la muerte, etcétera, pero yo creo que Irán está expectante. Es decir, lo que hizo Trump fue tirarle la pelota a ellos, porque ahora lo que estamos esperando es la respuesta iraní, que de por sí yo creo que habría que ser, puede ser rápida, también puede ser que se tome su tiempo. Es decir, si la toman rápida, es decir, no van a evaluar bien a qué golpear y capaz que sean bastante mesurada. Si la toman a la larga, pueden tomarse el tiempo, pueden ver a dónde pegar. Donde peguen tiene algo bueno y algo malo. Es decir, por ejemplo, imaginemos, pegan el Golfo, pegan sus aliados en el Golfo. Bueno, en este momento Irán con Arabia Saudita están en una posición, están bajando la intensidad de su mini guerra de intensidad. Que ataque Israel, bueno, eso podría ser una buena para Estados Unidos porque Israel solamente contestaría directamente y no tendría que Estados Unidos contestar y entrar en una dinámica de guerra. Porque, imaginemos esto, imaginemos que Irán ataca, no sé, el aeródromo más grande que tiene Estados Unidos en la región, que es en Qatar, y mata 500 soldados, para exagerar. Sí. ¿Qué va a hacer Trump? ¿No va a responder? Claro. Es decir, yo creo que el poder de Irán está en mesurar la respuesta y dominar de vuelta la dinámica. Es decir, empezar algo, pero también dominarlo. O sea, ¿vos crees que ellos van a apuntar a moderar un poco la situación? Yo creo que ellos van a tomarse su tiempo. Por supuesto, se digo tomando tiempo, puede ser que tomen tu tiempo y que mañana decidan atacar, etcétera. Yo creo que si son inteligentes, es decir, ¿cómo es ese dicho que dice que la venganza es un plato que se come frío? Que se come frío. Bueno, tomarían su tiempo. Imagínate que en este momento están todos, es decir, todas las embajadas estadounidenses de la región están en máxima alerta. Israel está en máxima alerta. Los países del Golfo están en máxima alerta. ¿Qué mejor que lucrar con la desesperación de tus enemigos? ¿E Irak qué rol juega en todo esto? Irak se convirtió en una especie, ¿no?, de campo de batalla. Exactamente. ¿Qué pasa en Irak? Es el teatro donde tanto Irán como Estados Unidos arreglan un poco sus problemas. Ahora es un poco, está bien, yo creo que la información que nos está llegando está un poco parcializada porque las fuerzas estadounidenses se habían retirado de Irak. Volvieron a Irak invitadas por el gobierno central iraquí para luchar contra el Estado Islámico. Claro. Después, cuando el Estado Islámico desapareció, entre comillas, porque no desapareció, es decir, perdió el dominio de su califato, pasamos a la otra guerra que estaba ahí medio tapada, que es la disputa entre Irán y Estados Unidos por más o menos comandar la región, que es una disputa que Estados Unidos a veces lucha también por los intereses de Arabia Saudita. Claro, perfecto. Y te hago otra pregunta. En diferentes medios se dice que esto funciona como una declaración de guerra. Sí. ¿Por qué sería así? Sí, yo leí mucho el alarmismo que hablaba de una tercera guerra mundial. Sí, está mucho esa cosa alarmista y amarillista. ¿Cuánto esto tiene de...? Yo creo que no se piensa muy bien eso cuando se dice. Porque una guerra mundial habla de dos bandos con potencias mundiales de los dos lados. Es decir, ¿quién va a pelear la guerra a favor de Irán? ¿Rusia? Rusia hasta permite, a pesar de que colabora con Irán en Siria para mantener a Assad, al dictador que domina Siria, Rusia también le permite a Israel atacar Irán dentro de Siria. Y Rusia, aunque no lo diga, a lo largo le interesaría que los iraníes se vayan de Siria para poder demostrar que tranquilizó, que lleva cierta estabilidad a la zona. Entonces, ese escenario de guerra mundial entre tenemos dos bandos, ¿quién va a pelear la guerra para Irán? ¿China? Es decir, Irán puede contestar, pero con
no sé, una veintena de actores no estatales. Es decir, no sería una guerra mundial. Para mí es un poco alarmista. Habla un poco también de este tiempo que vivimos, de redes sociales, donde todo se dice, y todo por más rápido. que no sea mundial, ¿crees que una guerra podría llegar a derivar en una guerra? Lo que pasa es que hay una pequeña guerra no declarada. Es decir, donde Irán contesta mediante sus milicias o sus aliados en la región no estatales, ya sea el Hezbollah, sea los Houthi yemeníes, sea las milicias chiitas en Irak, y Estados Unidos, de otra manera, también contesta mediante sus aliados. Aunque lo que vemos de Estados Unidos para mí es un gran golpe de timón. Es decir, pasamos de la estrategia de máxima presión de Trump a la estrategia de máxima acción. Es decir, yo creo que, a ver, Irán es un país serio. Será muchas cosas, a mí no me cae en gracia un montón de cosas que hace, no me causa gran simpatía la teocracia islámica, etcétera, pero es un país serio. Yo me acuerdo, ¿te acuerdas al principio de año? ¿A qué te referís con serio? ¿Qué serio? Que toma decisiones serias, es decir, que no hace cosas intempestivas solamente para alegrar a cierta porción de la población y sumergir a la República Islámica en el fin. Es decir, han sobrevivido 4 décadas la República Islámica con protestas dentro, con oposición dentro, porque siempre ha agarrado cualquier amenaza y la ha convertido en una oportunidad. Entonces, yo creo que es un país serio en el sentido de que va a tomar una decisión seria. ¿Eso quiere decir que no desencadene un gran conflicto? Todo puede ser. Mi pregunta es, ¿quién toma las decisiones en la República Islámica? El líder Islámica? supremo las toma. Todas, no se hace nada sin... Es como el líder supremo, como un rey, de alguna manera. Yo diría que está en un punto es todavía más poderoso que un rey. Es decir, nada se va a hacer sin el visto bueno de él. Hay otros escenarios de decisiones, pero el último visto bueno, el visto bueno que el canciller iraní se reunió con John Kerry, hicieron el acuerdo nuclear, fue el líder supremo. De alguna manera. Lo que pasa es que todo esto está en el marco de otra pelea, perdóname que te termino esto, de otra disputa, que es la disputa por el liderazgo de quién va a ser el próximo líder en Irán, quién va a ser el próximo líder supremo de Irán. Es decir, lo que va a querer hacer para mí Khamenei es de alguna manera potenciar al campo conservador. Pero ¿viste cuando apostás demasiado que podés perder todo? Sí. De alguna manera puede ser eso. ¿Y cuál era la relación de Soleimani con el líder supremo? No, muy cercana. Soleimani, como te decía, ese es un póster. No solamente es él, es la figura. Yo sé que la comparación es un poco agarrada. No importa, hacelo igual. Hago igual. Animate. Vendría a ser como un Moshe Dayan para los israelíes. ¿Te acordás de Moshe Dayan? La persona que tenía el parche en el ojo, que fue la imagen de los israelíes en todo el esfuerzo de la guerra de los 6 días, canal de Suez, etc. Era experimentar exactamente lo mismo. Imagínate que en la guerra de Yom Kippur 73, Sadat y compañía matan a Moshe Dayan. Imagínate lo que significaría. Una cosa así vendría a ser. Y te hago una pregunta, porque recién hablabas de, el volantazo de Trump, ¿no? ¿Qué efectos puede tener esto en la política interna de Estados Unidos? O sea, ¿cuáles son las declaraciones que se escucharon hasta ahora por parte de Estados Unidos? ¿Qué tenemos yo ahí? decía que me parece que no se puede explicar solamente. Yo no descartaría nada, porque realmente me parece que sería como tener todas las bolas de... tener todas las campanas, pero me parece como que no apunta al electorado de Trump. Porque vos iniciás una guerra. Irán no es ni la Irak de Saddam Hussein. Tiene otro armamento, otro ejército, otra resistencia. Tiene un celo religioso para iniciar una avanzada militar, etc. Ahora, el campo de Trump dentro de Estados Unidos es un campo anti-intervencionista. Es decir, Trump llegó al poder diciendo retiremos a Estados Unidos de las guerras. Es decir, vos iniciás una guerra, como te decía antes, pero después no sabés cómo termina. Entonces, en ese creo que es el tema, que no se puede explicar solamente, voy a decir solamente, con el tema interno estadounidense. Puede ser un vector. Pero efectos va a tener de alguna manera. Digo, si esto escala, por más que no sea una causa, se supone que va a tener algún efecto. Algo va a tener, por supuesto. Algunos lo explican más con el impeachment que tendría que tener. Claro. Yo creo que es multidimensional las causas. Ahora, para mí, se explica mucho más con Trump viendo las imágenes de las milicias chiitas tratando de entrar a la embajada y él diciendo yo no soy Jimmy Carter, yo no soy Jimmy Carter, yo soy Eisenhower, por decirlo de alguna manera. Tampoco sería el caso, pero está bien. Bien, perfecto. Y te hago otra pregunta. En términos económicos, ¿este ataque tuvo algún efecto? Sí, lo que hace el mercado o el mercado petrolero siempre es cómo analizar lo que va a venir. Entonces, o anticipar el peor escenario. Y lo que anticipó es que podría haber un conflicto, podría haber menos petróleo y el petróleo subiría. Vimos algo parecido cuando Irán atacó las refinerías sauditas, que el petróleo aumentó fuertemente.
Parece que el petróleo no aumentó solamente porque había más escasez, sino porque era una previsión de expectativas. Me parece que responde así. Ahora, sí, si hay un conflicto, y si hay un conflicto en el Golfo, donde sale una gran parte del petróleo mundial, sí, claramente afectaría al mercado mundial petrolero. Perfecto. ¿Y hubo declaraciones de otros países de la región? Sí, una declaración para mí fue como de adulto responsable de la Cancillería alemana, donde decía: no podemos negar que Soleimani tenía sangre en sus manos. Pero bueno, esto abre un sinfín de posibilidades que no se pueden controlar. Porque, a ver, Soleimani puede ser una figura reverenciada por los chiitas de Medio Oriente, que históricamente siempre han estado de alguna manera, dominados o discriminados por los sunitas de la región, que siempre han sido mayoría. Recordemos el Imperio Otomano del Turcomano era un imperio sunita. Entonces, es una imagen, pero también es la cara de la persona una de las personas que ha hecho fuerte al Hezbollah en el Líbano, con todas las personas que resienten eso. Es la persona es la persona que viajó a Rusia para convencer a Putin, se dice, de que Rusia intervenga en el conflicto sirio. Y si vos no le preguntás a los sirios, si vos le preguntás a los refugiados sirios quién es Soleimani, te van a decir: es mi verdugo. Es la persona que sostuvo a un dictador que produjo, por ejemplo, según datos de Amnesty, no podemos acusar a Amnesty de ser una organización imperialista, por lo menos 120.000 desaparecidos en el conflicto sirio. Por lo menos. Es decir, Soleimani es héroe para algunos y verdugos para otros. Ok, perfecto. ¿Y quién va a ser el heredero de Soleimani? Ya se nombró un heredero, parte de la estructura de la Guardia Revolucionaria. Ahora, obviamente que Soleimani, gran parte de su poder estaba dado en recorrer todas las capitales de Medio Oriente, reunirse, amenazar. Me acuerdo cuando los turcos habían avanzado sobre el norte de Irak para ocupar las posiciones del Estado Islámico. Él fue y los amenazó, dijo que los iba a borrar de la faz de la tierra. Parte de su poder era mostrarse y verse invencible. Eso va a ser un golpe. Pero que el que lo vaya a reemplazar vaya a ser más moderado que él es una tontería. Yo me acuerdo, por ejemplo, cuando Israel mató al líder de Hezbollah, y Hezbollah respondió con el ataque en la embajada que hubo acá, en la embajada israelí, y Nasrallah ya demostró que era muchísimo más militante que el anterior líder del Hezbollah. Claro. Sacás a uno, pero está bien. Me parece que el camino está dado. Lo que sí, para terminar, una idea porque tengo en la cabeza que te quiero decir, yo creo que uno de los objetivos de Soleimani, por ejemplo, en Irak, era hacer que los estadounidenses se retiren de Irak. Y yo creo que con su muerte, capaz que logra de alguna manera eso. Es decir, puede ser una ironía, pero puede ser que su propia muerte termine logrando lo que era el mayor objetivo de él con respecto a los estadounidenses en Irak. Bien, y te hago una pregunta, porque estuviste hablando bastante de los guardianes de la revolución. ¿Quiénes son? Digo, que él era el líder de los guardianes de la revolución. ¿Quiénes son los guardianes de la revolución? Es como el cuerpo militar que se ocupa de que la revolución se mantenga de alguna manera. Es decir, tanto interna como externamente. Es decir, yo lo explicaría de otra manera. Es uno de los brazos de la revolución islámica en Irán. La revolución islámica en Irán es una revolución, es internacionalista en el sentido que busca que haya copycats alrededor de la región. Es una tontería la persona que piensa que lo único que buscan los iraníes es reinar en Persia, en Irán y nada más, etc. Si uno ve cómo busca avanzar, después del conflicto sirio, mal que mal, desde el Líbano hasta Irak, todo lo que es el norte de Medio Oriente, hay más chiitas que sunitas. Claro. Después de los 5 millones de refugiados sunitas que se fueron de Siria. Es decir, hay un gran cambio demográfico de la población. Él es uno de los guardianes de la revolución, o fue uno de los guardianes de la revolución. Y miren qué guardián que fue, que hizo un cambio demográfico total del norte de Medio Oriente. Espectacular. Y te hago una pregunta. ¿Qué efectos puede tener esto sobre la diplomacia argentina? ¿Qué rol puede jugar Argentina acá? A nadie le importa Argentina en este momento, me imagino, obvio, pero nosotros creo que digo a nosotros, ¿no? Nosotros tendríamos que jugar la posición que tendríamos que jugar en este conflicto, que no es ninguna, que es la verdad. Nosotros no tenemos que opinar, no tenemos que participar, no tenemos que sobreactuar nada. A mí me parece que el terrorismo, para mí el terrorismo hace poco se dijo que el terrorismo, algunos actuales oficiales han dicho que el terrorismo era un tema de la OTAN.
actuales oficiales del gobierno argentino, y para mí eso es un error, no solamente es un error. El terrorismo es un problema de los países más débiles, ahí es donde más pega. El terrorismo no es, su mayor escenario de disputa o de crecimiento no es en Europa o Estados Unidos, es en África y en Medio Oriente. Y nosotros también podemos ser uno de los escenarios del ataque iraní. No digo Argentina mismo, pero a ver, una de las posibilidades que Irán responda no es solamente en el Golfo, Israel o Medio Oriente, porque todos tienen algo bueno y algo malo de un ataque. También podría atacar en un escenario que no esperamos, en un lugar donde no está esta disputa, como haya pasado en el pasado. Claro. Es decir, y sea a Latinoamérica, sea Centroamérica, sea otra parte del mundo. ¿Y quiénes serían los posibles aliados de Irán en esta...? Y como te decía, son actores no estatales. A ver, actores estatales, es decir, países. Siria, pero Siria tiene un ejército completamente diezmado y además... Yo no creo que Assad quiera luchar esta batalla que apenas sobrevivió. No creo que quiera lucharla. Le debe un vuelto a Irán, porque Irán terminó siendo... Irán convenció al Hezbollah para que sea como la tropa terrestre, las tropas terrestres que usó Assad para dar vuelta el resultado de la guerra en Siria. Pero después, más importante, fue Rusia. Yo creo que Assad va a escuchar mucho más a Rusia que a los iraníes. Y Rusia, a pesar de que yo sé que nos puede explotar la cabeza y decimos Rusia ya expresó sus condolencias y Rusia está junto con Irán apoyando a Assad, sí. Yo creo que Rusia está bastante contento con esto. ¿Por qué? A ver. Porque Rusia, tarde o temprano, lo que va a querer en Siria es tranquilidad. Irán tiene otra agenda para Siria. Tiene que utilizar Siria como una base para atacar a Israel. Y, a ver, en Israel... Se puede criticar muchas cosas, como la ocupación con los palestinos, que es terrible, que es cruenta, etc. Pero comprendo totalmente el miedo de los israelíes de que los iraníes les pongan bases cerca de su frontera. Yo siempre digo, hago el cambio. Imaginemos que Israel le pone bases cerca de Irán en el Kurdistán. ¿Qué harían los iraníes? Se vuelven locos. Claro. Entonces, una manera de pacificar Siria, ¿qué es? Que los iraníes se tranquilicen o que se vayan de Siria. ¿Y qué mejor para golpear el esfuerzo internacionalista de los iraníes que atacar al póster de la intervención iraní en Siria? Claro. Es interesante lo que estás planteando, porque de alguna manera lo que entiendo que nos estás diciendo es que no hay muchos incentivos para ir a un conflicto de parte de nadie. Ese es el tema. Por eso yo creo que si hay alguien que va a luchar con Irán, son estas milicias que pueden golpear, y pueden golpear fuerte. Ya quedó demostrado cuando pasó a las refinerías sauditas. Tienen mucho menos que perder y tienen mucho menos que responder al no ser actores estatales. Hezbollah, por otro lado, a pesar de que protestó por eso, su respuesta fue bastante mesurada. Y uno piensa, Hezbollah, que es el arma de Irán en árabe, porque decir, los dos son chiitas, pero Hezbollah es árabe y Irán es persa. Es decir, Hezbollah le sirve a Irán para comunicar en árabe en un mundo árabe. Tiene mucho que perder en una guerra con Israel. Entonces me parece que mesura la respuesta. Ahora, ¿cuál va a ser la respuesta? Eso es una incógnita. No, claro. Y me parece que parte de la fuerza iraní está en saber que no podamos prever la respuesta. Si la podemos prever, ¿cuál sería la fuerza iraní? ¿Nos preparamos? Clarísimo, Ezequiel. Muchísimas gracias por venir y por echar un nada. poco de luz a toda esta confusión. Muchísimas gracias. Bueno, y ahora estamos con el Tucu Costa, que está en La Pedrera en este momento.